Buenos días, hermanos, amigos que nos visitan. Dios nos bendiga y nos permita en esta mañana aplicar su palabra que va a ser expuesta. Hoy terminamos el estudio de la segunda carta al apóstol Juan. Vimos que Juan escribió aproximadamente entre el año 90-95 de la era cristiana esta carta. Y vimos también que lo más probable es que él está escribiendo a una iglesia local. Aprendimos que el propósito por el cual Juan está escribiendo esta carta es para motivarnos, para movernos a que nos mantengamos en la verdad, con la finalidad de poder experimentar el verdadero amor entre nosotros los hermanos y defender la sana doctrina de Cristo ante unos falsos maestros, unos engañadores que estaban entrando a las iglesias del primer siglo y que siguen intentando infiltrarse hoy en día en nuestras iglesias. Vimos que la verdad, en esta carta que se repite 5 veces, esta palabra, quiere decir, es sinónimo de las enseñanzas de Jesús por medio de los apóstoles y por medio de toda la palabra de Dios, Nuevo y Antiguo Testamento. Eso no se nos puede olvidar. Toda la Biblia es útil. La Biblia es vigente. Nos sirve hoy en día. Entonces, seguimos recordando y recordamos que cuando Juan escribe, habían unas corrientes que estaban enseñando la palabra de Dios distorsionada, queriendo decir cosas falsas acerca de Jesús, acerca de su ministerio, y querían entonces adoctrinar y sacar a los hermanos que estaban congregando en las iglesias que verdaderamente estaban adorando el nombre de Dios. Y muchas de estas corrientes han madurado, han perfeccionado sus doctrinas de hombres, no de Dios, y están listos y preparados para querer confundirnos hoy en día. Entonces es por eso que Juan está escribiendo esta carta tan importante para nosotros. Entonces, para que podamos tener fresco lo que hemos visto en las 2 pasadas semanas, vamos a ver un breve resumen de lo que hemos aprendido. Hemos aprendido en los primeros 6 versículos al menos 6 principios acerca de la verdad y llegamos hasta el versículo 7. Vimos que caminar en la verdad produce amor entre los hermanos. Versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. No solamente Juan está sintiendo, expresando, mejor dicho, ese amor, sino también todos los que andan en la verdad. Otra cosa que vimos es que caminar en la verdad une a los hermanos. Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Vimos que la palabra de Dios es uno de los factores comunes que tenemos como iglesia. Tercera cosa que aprendimos, la caminar en la verdad, caminar en la palabra, trae bendiciones de Dios. Gracia, misericordia y paz. Eso lo vimos en el versículo 3. Luego aprendimos también que la palabra de Dios y caminar en ella es un llamado de Dios. Y este llamado provoca alegría. Verso 4. Versos 5 y 6. Andar en la verdad, caminar según la palabra de Dios, guardando sus dichos, es un reto a obedecer a Dios. Y por medio de la obediencia podemos demostrar, expresar amor. Y no cualquier amor, sino el amor ágape que viene de Dios, que nos da Dios. Y vimos también la semana pasada
que andar en la verdad, caminar en la verdad, nos ayuda a resistir el engaño. Eso nos da firmeza. Eso nos da firmeza. Entonces, algunas anotaciones importantes es: nosotros no podemos andar en la verdad si no hemos conocido a Cristo. Eso ya lo sabemos. Y nosotros que hemos conocido a Cristo, debemos estar bien atentos, bien alertas de andar según la palabra de Dios, estudiarla, aprenderla y, lo más importante, practicarla. Y si alguien aquí todavía no anda en la verdad porque no ha puesto su fe en Cristo, o porque se ha desconectado de Dios y no tiene comunión por causa de algún pecado, entonces les motivo y les invito a que nos apeguemos a lo que la palabra de Dios dice, que confiemos en Cristo para poder resistir al maligno. Amén. Entonces hemos titulado el mensaje de hoy, y vamos a estar viendo los versículos del 7 al 13, guardando la verdad con pasión. Y antes de entrar en materia, vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, gracias te damos una vez más porque nos permites adorarte, porque nos permites exaltar tu nombre. Gracias te damos, Dios, por tu amor, porque tú eres grande, el único digno de adoración. Padre, tú eres santo, santo, santo. Gracias por tu Hijo, por su regalo en la cruz. Mi Dios, perdona nuestras faltas. Padre, queremos andar en tu verdad, tu palabra. Líbranos, Señor, de malas interpretaciones, pero sobre todo, oh Dios, que podamos escribir en nuestros corazones tu palabra y caminar conforme a lo que tú dices en ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Guardando la verdad con pasión. Así vamos a concluir y a terminar el estudio que ya hace 3 semanas iniciamos. Y vamos a estar leyendo lo que dice Segunda de Juan a partir del versículo 7. Vamos todo a Segunda de Juan y leemos a partir del verso 7. Dice el versículo 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Bueno, como estuvimos diciendo, vamos a iniciar en el mismo versículo donde terminamos la semana pasada, y es el versículo 7. Y podemos decir del versículo 7 que nos muestra la razón principal por la cual Juan escribe esta carta. Y en torno al versículo 7 gira toda la epístola. Y el versículo 7 nos enseña que la razón por la cual Juan está escribiendo es advertirnos, anótelo, advertirnos sobre los falsos maestros. Cuidado con los falsos maestros.
Juan está escribiendo para advertirnos sobre los falsos maestros, esos engañadores que andan por ahí queriendo arrastrarnos con sus falsas enseñanzas. Dice verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Todo lo que Juan había escrito hasta aquí, lo hizo para que nosotros podamos tener las herramientas y estar vigilantes, atentos, alertas, prestos para poder defendernos de los ataques de Satanás por medio de falsos maestros. Juan tenía en la mente la idea de que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús se agarre de la palabra de Dios, la aprenda, la estudie, la enseñe, la comparta, la viva, para que no se deje arrastrar de estas enseñanzas erróneas, falsas, que estaban contaminando incluso la iglesia de Cristo. Muchos falsos maestros querían confundir en esos días, pero hoy también. Y hay dos cosas importantes que podemos destacar de lo que Juan está diciendo aquí en el versículo 7 sobre los falsos maestros. En primer lugar, los falsos maestros están en contra de la verdad. Están en contra de la verdad, opuestos a la verdad. Y esta es una de las fórmulas que le ha dado más resultado a Satanás, una estrategia. Una de las cosas más efectivas que él ha podido y ha desarrollado con el pasar de los años es mezclar, contaminar la verdad con mentiras sutiles. Y te dice cosas que son ciertas, pero va entrando, introduciendo, queriendo meter mentira entre nosotros. Y es el llamado de cuidado, el llamado de la atención que Juan está haciendo a toda la iglesia de Cristo. Esto nos incluye a nosotros, para que no caigamos en esas artimañas del enemigo. Entonces, consejo: cuando nosotros tengamos duda acerca de algo, que no estemos claros con alguna enseñanza y queremos saber y conocer qué Dios dice acerca de eso, no vayamos tan rápido, tan fácil al internet y busquemos Hay un sinnúmero de artículos, millones y miles de artículos que enseñan mentiras por ahí, te lo mezclan con un versículo, distorsionan lo que Dios está diciendo en su palabra, y hay que tener mucho cuidado, mucha cuenta con esto. Porque hay muchas personas que están engañando sin saber que son engañadores engañados, escribiendo disparates en la internet. Y nosotros, por la tecnología, por la comodidad, por la facilidad, muchas veces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién fue Jesús realmente? ¿Qué tal cosa que esto y que lo otro? Y vamos al internet y no vamos a la fuente correcta, que es la palabra de Dios, que la tenemos nosotros aquí. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Antes de usted ir a preguntarle a Google sobre tal cosa, pregúntele a Dios, que para eso Él nos ha dado su palabra, para que nos guiemos por medio de ella. Abre tu Biblia, pregúntale a Dios. Cristo nos ha capacitado por medio de su Santo Espíritu para que podamos discernir la sana doctrina, pero usted tiene que escuchar a Dios. No es que yo tengo el Espíritu Santo, yo puedo saber que está bien, pero hay que hacer nuestra parte. Vamos a la palabra, vamos a escudriñarla, porque así como Él dice que estamos capacitados, también Él dice que debemos profundizar en ella. No es que yo soy cristiano, yo tengo el Espíritu Santo, yo decido que esto está bien, esto está mal. No, Dios decide. Y nosotros debemos estudiar lo que Dios ha dicho para aplicarlo en nuestros corazones. Amén. Lamentablemente muchos de nosotros nos dejamos influenciar de mentiras infundadas, de versos sacados de contexto, de lo que otros predicadores dicen y no lo filtramos por la Biblia. Nuestros propios líderes, tanto Marino como Alejandro, nos enseñan que hasta lo que ellos mismos dicen debemos de verificarlo aquí.
No porque lo diga yo ni que lo diga nadie. Hay que creerlo, hay que creer lo que la palabra de Dios dice. Y orar a Dios para que nos capacite, nos siga dando sabiduría para entender lo que Él quiere de nosotros a través de su palabra. Entonces, estas personas que estaban engañando, que estaban infiltrando estas corrientes, lo que principalmente estaban haciendo era hablar mentiras sobre Cristo. Hablar mentiras sobre Cristo. Esta gente probablemente hablaba muy bonito, muy lindo, con mucha articulación y te vendían un mundo chulísimo, y usted entra a algunas páginas de estas sectas y corrientes que andan por ahí, usted lo ve chulísimo, y dos gente sentada en un jardín y compartiendo, y que esto y que lo otro, negando a Cristo, negando la enseñanza de Cristo, llamándose cristianos de la sabiduría. Había una corriente por allí, cristianos de la verdadera verdad, valga la redundancia. Cosas, óyeme, un reguero de asuntos que están ahí en la internet, que debemos estar muy alerta, porque no es solamente que si los testigos, que si los mormones, que si, hay un reguero de corrientes por allí, que se llaman cristianos, y son las mismas corrientes gnósticas, perfeccionadas, por decirlo de alguna manera, que quieren involucrarse, entrar, filtrarse en la iglesia, para que nosotros podamos llegar al pleno conocimiento, apartándonos de lo que la palabra de Dios, que es la verdad, nos enseña. Entonces, yo quiero que vayamos a la primera epístola de Juan, capítulo 2, y verso 27, para que veamos qué cosas ha hecho Dios con nosotros, que nos ayuda a poder manejarnos a través de la palabra de Dios. Dice el versículo 27, capítulo 2, primera de Juan: pero la unción que vosotros recibisteis del que permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Tenemos el Espíritu Santo. Eso está enseñando Juan ahí en su primera carta. Quien nos acompaña a entender la palabra de Dios. Así que no tenemos que acudir a libros aparte de la Biblia para entender lo que Dios quiere enseñar. Sí debemos pedirle a Dios y profundizar en su palabra, en su verdad, para poder caminar conforme a sus estatutos. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Pídale a Dios que le oriente, que le ayude, que le siga aumentando sabiduría para entender y discernir las verdades que Él quiere que nosotros aprendamos. Todo lo que está en la Biblia es útil, todo. Pero que ¿para qué sirven las genealogías? Bueno, están ahí. Nos sirven para que tengamos más confianza en de dónde viene Cristo y que las promesas de Dios se cumplen. Y sin número de cosas podemos ver de ahí. Pero que ¿para qué tal cosa? Dios lo puso ahí para que nosotros le saquemos provecho. Y tienen provecho. Si no vamos a la Biblia, entonces no vamos a andar correctamente. Toda la Biblia es importante. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, aprendamos la Biblia. Y acudamos a la mejor ayuda que tenemos, que es Dios mismo, para poder entender lo que Él dice en su palabra. Miren, yo recuerdo cuando, creo que no me había convertido todavía, no había hecho decisión por Cristo, pero me juntaba mucho con Juan, el hijo de Marino, en su casa, y una vez me regalaron un librito. Voy a ponerlo, Walter, en pantalla. Me regalaron un librito, un amigo que tenía en la universidad, para que yo aprendiera lo que realmente enseña la Biblia. Este libro dice atrocidades, barbaridades, mentiras increíbles acerca de Dios y acerca de Cristo. Y yo tenía mi librito y me acuerdo que Juan me dijo de todo cuando vio que yo andaba estudiando ese asunto y me explicó.
y cogí a partir de ahí un poquito más de respeto por la palabra de Dios y no por cualquier material que, por muy bonito que se vea, puede estar diciendo mentiras. Para mi sorpresa, luego de yo creer en Cristo, me he topado, y esto lo digo muy en serio, y quise traer la foto para que ustedes vean y tengan cuidado con esto, con muchos creyentes de aquí en esta iglesia que tenían ese librito. De hecho, vi que dejaron uno hace como 2 años de esto, allá abajo. Ese libro niega a Cristo. Pero mira cómo es el título. ¿Qué enseña realmente la Biblia? Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos consumiendo. Y nosotros somos muy fáciles muchas veces para ir a que me digan rápido el resumen. Incluso en el colegio, lea tal libro. Vamos al internet, buscamos el resumen del libro, llámese el libro. No haga trampa, no coja atajos. Vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Muchos de los textos que usan para enseñarnos en ese libro son de una Biblia que está totalmente mutilada, adulterada, dañada, a propósito, para entrar en la iglesia con falsa doctrina. Y esta gente son persistentes. De hecho, yo entiendo que le gusta más conversar con alguien que es cristiano, señores. Como que se emocionan más cuando, yo soy cristiano. Pues mira, tú conoces la Biblia, ven para enseñarte. Y te quieren meter y filtrar toda esa doctrina mentirosa dentro de nosotros. Pero si no nos apegamos a lo que la palabra de Dios dice, podemos ser engañados. Hay otra cosa que podemos ver sobre los falsos maestros. Y en segundo lugar, es que los falsos maestros están en contra de Cristo. Una va ligada con la otra realmente. Está en contra de la verdad. Cristo es verdad. Está en contra de Cristo. Y podemos ver esta segunda carta de Juan incluso como un resumen, o no resumen, puntualizando muchas cosas que pudimos aprender en la primera epístola. Dicen los versículos del 1 al 3 de primera de Juan capítulo 4, puede quedarse ahí mismo en primera de Juan, baja al capítulo 4, del 1 al 3 dice el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo entonces nosotros sabemos si lo que alguien está enseñando, o alguna denominación está enseñando, o alguna corriente está enseñando? Haciendo la siguiente pregunta a esa persona: ¿qué tú crees acerca de Cristo? Y si esa persona niega su encarnación, su divinidad, entonces esa persona no tiene el Espíritu de Dios, está guiándose por otra cosa. Tenga cuidado con lo que está enseñando, porque la Biblia es bien clara, enfática acerca de la enseñanza de Cristo. Y este tipo de herejías estaban los falsos maestros introduciéndola y tratando de enseñarla a los hermanos en el primer siglo en las iglesias locales. Negar a Cristo, una negación de su doctrina, de sus enseñanzas, como la enseñaron los apóstoles. Se desvían totalmente, pero se siguen llamando cristianos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es muy importante que nosotros estemos alertas, vigilantes, cuidando cualquier cosa rara, nueva que quieran venir a introducirnos. Y tenemos que tener también cuidado con nuestros familiares, tal vez los que tienen menos tiempo en la iglesia. Usted que tal vez está dirigiendo una célula, que está discipulando a alguien, que tiene un niño que está empezando a conocer la palabra de Dios. Estas personas van a la escuela y se juntan con este tipo de maestros y con mucha propiedad, digo, muchos de ellos engañadores engañados, porque también fueron adoctrinados. Nadie se mete en una religión errónea creyendo que está errónea. Ahí principalmente la cúpula
muchas veces se sabe, está sacando un provecho de esto y se dejan usar del enemigo. Pero muchas de las personas que vienen a estas religiones, a estas sectas, a este grupo y corrientes, vienen engañadas porque no prestaron atención y no profundizaron lo suficiente en la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Y hablábamos creo que la primera semana, de que hay muchas corrientes, denominaciones, iglesias, que no creen todo como nosotros. Nosotros somos bíblicos, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Difieren tal vez en una cosa u otra, pero en lo básico tenemos que estar unidos. Jesús es Dios, tiene el poder de regalarnos vida eterna, porque Él pagó el precio en la cruz, murió, fue sepultado y resucitó, mostrando que tiene el poder de cumplir lo que Él está enseñando y diciendo. Amén. Entonces, cuando Juan está diciendo en el versículo 7 que quien hace esto es engañador y es el anticristo, Él no se está refiriendo en ninguna manera al anticristo que va a venir al final de los tiempos. Probablemente una mejor traducción, o según muchos eruditos, es un anticristo. Es una persona que está en contra de Cristo. Es la idea. Entonces tenga cuidado con estas personas que andan por ahí tratando de enseñar cosas contrarias a lo que la palabra de Dios está diciendo bien claramente. Preste atención a qué libros están usando para enseñarle. ¿Qué traducción? Hay una traducción por ahí que ni siquiera los autores de la misma quieren revelar para que no se les pueda acusar ni reclamar sobre las cosas terribles que han hecho. Mencionan cientos de veces en el Nuevo Testamento la palabra Jehová, una palabra hebrea que no está en el griego del Nuevo Testamento, y lo hacen a propósito para negar a Cristo. Muchas veces vemos en el Nuevo Testamento que la Biblia dice Señor, hablando de Jesús, de su divinidad, de su autoridad, de su soberanía, y le ponen Jehová para decir no, ese no es Jesús, y lo niegan. Pero eso no está en los textos originales. Tengan cuidado con estas traducciones, tengan cuidado con esas enseñanzas, apeguémonos a la palabra de Dios y no nos dejemos enredar de estos falsos maestros. Entonces, ¿qué quieren los falsos maestros? Y esto es lo que va a empezar Juan a partir del versículo 8 a desarrollar en su carta para que nosotros podamos sacar el provecho y saber con qué vienen ya para poder estar preparados antes. Él nos dijo ya los beneficios de andar en la verdad. 6 cosas muy importantes, 6 principios que debemos llevar para poder estar preparados y, como decía el último de los beneficios que vimos, firmes para cuando vengan estos falsos maestros a querer engañarnos, cautivarnos y llevarnos por sus corrientes falsas y doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué quieren los falsos maestros? Vamos a identificar al menos 3 cosas, 3 advertencias que Juan está enseñando aquí en su texto, en sus escritos, con la finalidad de que podamos estar guardando, vigilando, cuidando la sana doctrina. Y esto debemos hacerlo como el título que hemos puesto a este mensaje, con mucha pasión. Debemos estar activos para enseñar a los demás la verdad. Otros con mucha pasión enseñan mentiras. Nosotros que tenemos la verdad debemos también, con espíritu de mansedumbre, evangelizar a los perdidos, incluso a esos engañadores engañados, que también, al igual que todo aquel que no conoce a Cristo, le espera una eternidad en el infierno de mucho sufrimiento. Personas que quizá creen que están buscando a Dios, pero no están buscando al Dios de la Biblia. Entonces, en primer lugar, primera advertencia que Juan nos hace acerca de lo que quieren los falsos maestros. Estos falsos maestros quieren que pierdas las bendiciones de Dios. Propósito que tiene Satanás y usa a estos maestros es que nosotros nos perdamos de recompensas
de bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, sus hijos. Ellos quieren que pierdas las bendiciones de Dios. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos. Cuidado, esté alerta, esté pendiente, esté vigilante, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. En paréntesis, antes que nada, no está hablando Juan aquí en ninguna manera acerca de la pérdida de la salvación. Tenemos claros ahí. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Si la pierde, nunca fue eterna, entonces Dios es mentiroso. No lo es. La Biblia se explica a sí misma, en la palabra de Dios también. Entonces, no está hablando aquí de la pérdida de salvación ni nada por el estilo. Eso es importante que estemos claros en eso. Pero sí está hablando de que nosotros desviarnos y echar hacia atrás, negando incluso muchos creyentes a Cristo, entonces vamos a tener pérdida de lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Un versículo muy ilustrativo, y lo puede anotar ahí, después revisarlo en sus casas, es 1 Corintios capítulo 3, verso 15. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, Satanás dice, ya este se salvó, déjame ver lo más que le puedo quitar. O sea, no me basta que ya se fue de mi ambiente, déjame seguir dañándole y tirándole a la cabeza. Ese es uno de los propósitos de los falsos maestros. Y nosotros muchas veces descuidados y tranquilos aquí, sin estudiar la Biblia y pasando el día a día y trabajando y haciendo esto y aquello, y la Biblia olvidada y la palabra de Dios olvidada, y nosotros caminando sobre qué, sobre lo que otro me dijo, lo que fulano creyó, que yo fui escuché que predicaron en la iglesia, en la semana se me olvida, viene otro, me habla bonito, le digo así está bien. Yo he visto muchos creyentes diciendo sí, así, porque no saben la mayoría de cosas importantes, las verdades maravillosas que tiene Dios para nosotros. Entonces tenga cuidado de no perder las recompensas que tiene Dios para los creyentes que caminan según la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con esto. La Biblia nos enseña que vamos a recibir recompensas, y más que todas, la mayor recompensa de todas es aquel día cuando nosotros podamos ver a Cristo y Él me pueda dar ese abrazo, ese espaldarazo por que me mantuve andando en fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quién va a ser hallado en alabanza, gloria y honra? Nuestra fe, dice Cristo. Hay es Cristo que le va a dar un abrazo a usted por haberse mantenido creyendo en Él. No está hablando de pérdida de salvación. Sí está hablando de caminar y andar en la verdad, en comunión con Dios. Entonces no le demos el privilegio a Satanás de dañarnos. Todo lo contrario. Sigamos dando gloria a Dios, predicando y enseñando la verdad que hemos aprendido a aquellos que no la conocen. Segundo lugar, los falsos maestros, esos engañadores, quieren que pierdas la comunión con Dios. Quieren que pierdas esa intimidad que solo nosotros, sus hijos, por medio de Cristo, no porque seamos buenos, ni mucho menos, ni merecedores, por medio de Cristo, tengamos acceso a Dios. Esos engañadores quieren cortar con eso. Quieren quitarte esa bendición también. Quieren que pierdas la comunión con Dios. Mire lo que dice el versículo 9. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo,
no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Una advertencia más, un llamado a cuidarnos de caer en apostasía, de rechazar la verdad luego de nosotros ya haber conocido, para entonces caer en el error. Y aquí está hablando Juan, al igual que en toda la primera epístola que él escribe, acerca de comunión, acerca de estar conectado con Dios. Ese no tiene a Dios tiene que ver con no estar en comunión, en intimidad, en una relación cercana con nuestro Padre, que es Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan ahí. Él no está hablando, y sigo diciendo lo mismo, y tengamos siempre en cuenta esto, que la salvación se pierde. Lo que sí podemos perder es la conexión con Dios. La salvación no se pierde, pero podemos perder la comunión con Dios. Un ejemplo sencillo y algo que estamos viviendo todos nosotros. ¿Qué cara ponemos nosotros cuando no hay wifi en un lugar? Que nosotros vamos con el celular y mire, ponemos así. Ya la gente entra a la casa, dame tu clave para poderme conectar. Déjeme decirle que el wifi de Dios está siempre encendido. Somos nosotros que no entramos la clave para conectarnos con Él. Está siempre encendido. Está siempre funcionando. Somos nosotros los que apagamos nuestros celulares. Porque muchas veces no estamos andando en la verdad y dejamos que esas mentiras entren y dañen nuestros corazones. Dice Juan 3:15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya hemos sido salvados. Tenemos vida eterna. Pero ¿qué queda? Queda andar de la mano con Dios. Son dos cosas diferentes. No se vaya a confundir con este versículo. Ya nosotros que hemos sido salvados por Cristo, ¿qué nos queda? Andar en la verdad para poder andar todo el tiempo conectados con Dios. Unidos a Dios, en comunión con Dios, en coinonía con Dios. Entonces es importante que aprendamos a establecer esta diferencia y que nos cuidemos de no desconectarnos de Dios, que es lo que los falsos maestros quieren que nosotros hagamos. Dice la palabra de Dios, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le está hablando a cristianos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si ustedes andan en la verdad, si ustedes andan conforme a lo que Dios dice en su palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. El primer paso que damos es de estar en condenación eterna a tener vida eterna. Ya somos hijos de Dios. Juan 1:12, lo vimos hace 2 semanas. ¿Qué sigue? Permanecer en la palabra de Dios para poder llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. No todos los creyentes son discípulos de Cristo. Jesús está diciendo que debemos obedecer su palabra y andar según sus enseñanzas para nosotros poder realmente estar en comunión con Él y ser sus seguidores y que tratemos de pisar donde Él pisó y caminar según Él nos enseñó. En último lugar, la última advertencia que está haciendo el apóstol Juan aquí es que los falsos maestros quieren tu apoyo. Ese es probablemente su principal objetivo, tu apoyo, que tú te unas a ellos. Y usted entra al internet y usted va a ver, pastor evangélico se convierte a los testigos de Jehová y dice, óyeme, son puntos que eso es lo que ellos quieren. O se va a la corriente gnóstica enseñando tal cosa, sacerdote católico
entra al gnosticismo cristiano, que sé cuánto. Ese es el punto que ellos quieren. Y usted entra a YouTube y va a ver noticias como esta. ¿Y por qué muchas veces entonces están teniendo cierto éxito? Bueno, estamos alejando de la palabra de Dios. Es una advertencia a la cual debemos tomarla muy en serio. Sigue diciendo versículos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y es bueno que nos detengamos aquí y entendamos bien qué estaba Juan enseñando con esto. Para que de primera viene alguien que no cree como nosotros, una corriente de esta, y le digamos dos malas palabras y lo echemos para allá. No es eso lo que Juan está diciendo. En la cultura de aquellos tiempos, los maestros tenían la tendencia, todos, de confiar en las personas que hablaban su mismo idioma, por decirlo de alguna manera, o compartían sus mismos trabajos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios, si quieren yo se lo leo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, o sea, la misma cosa, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea, había la costumbre de recibir a las personas, darle cabida en tu casa, pero la principal razón a la que Juan se está refiriendo en este texto aquí es a darle participación, incluso financiera, apoyando el ministerio que estaban haciendo. Ok, es la idea. No es que usted no salude a alguien porque no crea lo mismo que usted. Es que usted no apoya ese ministerio que esa persona está haciendo porque está dañando a Cristo y es un anticristo. Amén, ¿se entiende? ¿Está clara la idea? Entonces, cuando Juan está diciendo, en los versículos, vamos a leerlo de nuevo para que no vayamos a malentender, 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, no participes con ellos de eso que están diciendo. Y puedo poner un ejemplo súper claro. Muchas personas de otras religiones, pero quiero enfatizar aquellas religiones que niegan a Cristo. Pueden venir un día, que somos amigos, mira, que vamos a construir el templo para que tú compres esta boleta. Usted está aportando ese dinero para esa persona, siga su obra de engañar y predicar en contra de Cristo y usted lo está apoyando. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Lo estoy poniendo de manera pequeña para que entendamos. Sí podemos enseñarle a esa persona a la luz de la Biblia. Sí podemos saludarlo sin ningún problema. Lo que Juan está llamándonos la atención es a no participar de ese ministerio, a no apoyarlo financieramente, a no darle y abrazar lo que ellos están enseñando. Porque al final del día, esa gente lo que quiere es adoctrinarte para que tú también prediques en contra de Cristo. No te lo van a presentar de esa forma, lógico está, pero debemos tener mucho cuidado. Es por eso que debemos estar tan apegados a la palabra de Dios. Es por eso que Juan inicia esta carta hablando de la verdad tanto, con tanto énfasis, con tanta pasión. Y yo creo que nosotros debemos también tomarnos una pastilla de pasión por la Biblia. Que podamos pedirle a Dios que nos dé ese deseo fuerte de nosotros leer todos los días la Biblia y estudiarla todos los días, tratar de memorizarla, de practicarla, de entenderla, de pedirle a Dios en oración que nos dé iluminación por medio de su Santo Espíritu para poder vivir según lo que Él ha establecido para nosotros. Entonces no apoyemos el progreso, tal vez parafraseando o queriendo explicar lo que está diciendo el texto, el progreso de aquellas sectas que están enseñando doctrinas antitrinitarias, anticristo, anti-Espíritu Santo. Muchas de esas corrientes las hemos mencionado en las semanas anteriores. Dice
Primera Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Cuando usted apoya, ya sea financieramente, moralmente, un ministerio que está predicando en contra de Cristo, usted está confabulado en ese pecado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los falsos maestros están ganando la batalla y va a hacer que usted se desconecte de la comunión con Dios. Entonces, de esta manera sigue Juan diciendo, versículo 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Es una observación que se le puede hacer al texto ahí, es ver cómo el deseo de Juan era ir a esta iglesia a seguir compartiendo la palabra de Dios. No sé cuántos de nosotros hacemos esto, pero creo que debemos con regularidad juntarnos para hablar de la Biblia también. Lo hacemos en la célula, pero podemos hacerlo en el día a día. Y mire, estuve leyendo este versículo y me ayudó a tal cosa. Yo estaba teniendo problemas con esto, pero mira lo que dice Dios. Que tengamos esa pasión también de compartir los unos con los otros las enseñanzas que tiene Dios para con nosotros. Y así termina Juan esta carta que, como dijimos al principio, bien chiquitita pero muy importante, de mucho valor para nosotros. La palabra de Dios toda tiene vigencia hoy y es útil para ayudarnos en nuestro caminar cristiano. Entonces, ha sido una bendición para mí poder estudiar detenidamente, con un poquito más de tiempo, lo que Dios nos quiso decir a través del apóstol Juan. Y es mi deseo poner en práctica lo que Juan está enseñando. Y creo que debemos todos nosotros tener ese sentimiento de estudiar para aplicar lo que Dios está diciendo. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, Padre Santo, gracias te damos porque tu palabra es verdadera. Señor, queremos orar para que tú nos des esa pasión de involucrarnos con tu verdad. Que salgamos y compartamos, Dios, las enseñanzas de Cristo con las demás personas, con los que no te conocen. Que en nuestro día a día, nuestro norte, sea Cristo y nuestra brújula la Biblia. Padre, queremos pedirte también por aquellas personas que están a nuestro lado, en nuestras casas, nuestros vecinos, que no te conocen, Dios. Te pedimos para que tú crees la oportunidad de que nosotros nos acerquemos a ellos y le prediquemos el Evangelio de Cristo. Padre, que sea nuestra oración el buscar oportunidades, pedirte oportunidades para enseñarle acerca de Cristo a nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Dios, y que si hay alguien en esta mañana que aún no ha hecho decisión por Cristo, queremos expresarle a esta persona que ha sacado su tiempo para venir a escuchar tu palabra, que sin Cristo no hay nada más que perdición. Con Cristo hay vida eterna. Cree en Él, acepta ese regalo que Él te está dando y vas a ver el cambio. No que tú vas a cambiar por ti mismo, sino que Cristo te va a transformar para su bien, para su gloria, para su honra. Así que si alguien esta mañana aún no ha recibido el regalo de Cristo en la cruz, es momento y ocasión para que le puedas decir sí a Cristo y no al mundo. ¿Alguien se anima a decirle sí a Cristo en esta mañana? Puede levantar su mano y nosotros estaremos orando por ti. Que Dios les bendiga, mis hermanos.